darles las gracias por asistir a este ciclo de conferencias, recordarle que estas conferencias las dictamos desde el Centro de Innovación Econova Antioquia, que es una iniciativa del Grupo Ecopetrol, en donde precisamente este ciclo de conferencias lo que busca es democratizar el conocimiento, que todos los que pertenecemos a este sector eléctrico y energético del país, pues compartamos nuestras experiencias y precisamente con este compartir de experiencias y con estas capacitaciones que entre todos pues nos podemos ofrecer, pues seguirnos, o mejor dicho, seguir siendo ese país que es un estandarte en el sistema eléctrico y referente a nivel latinoamericano. Entonces, a continuación, le voy a dar paso a Esteban Quintana. Esteban Quintana es el CEO y cofundador de Click Energy. Es ingeniero electricista de la Escuela Colombiana de Ingeniería y especialista en regulación de la Universidad Externa de Colombia. Es experto en desarrollo de mecanismos de respuesta de la demanda bajo contextos regulatorios adversos y su liderazgo y conocimiento técnico han sido fundamentales para impulsar innovaciones en el sector energético, destacándose por su capacidad para enfrentar y superar desafíos regulatorios. Adelante, Esteban. Hola Andrés, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Confírmame que me escuchan perfecto, por favor. Perfecto. Sí, señor, se escucha Sí. perfecto. Buenísimo, gracias. Bueno, digamos que el espacio, obviamente primero agradecer al CIDED y todas las personas que se conectaron para este espacio. Queremos hacer algo súper valioso, digamos, queremos que sea algo muy, digamos, educativo, muy pedagógico desde lo que está sucediendo, como me gusta decir a mí, en la vida real, en el día a día de varias grandes corporaciones, de grandes consumidores de energía, y cómo estos mecanismos de respuesta de la demanda, como esta digitalización que a veces se ve un poco lejos o que uno piensa que se está haciendo en otros países, pues realmente se hace día a día y se hace aquí en Colombia. Entonces, como decía Andrés, pues me presento muy rápido. Mi nombre es Esteban Quintana, yo soy el CEO de Click Energy. Somos un agregador y comercializador de energía digital. Si le das siguiente, porfa. Digamos que todo comenzó dentro de un contexto muy de compañía en gran crecimiento. Al inicio incluso nos llamamos Bean Energy, seguramente no mucha gente conoció este nombre. Ahora ya después de una evolución de la marca y un crecimiento sostenido con más de 77 clientes industriales, pues ya nos hemos consolidado en el mercado como Click. Si le das siguiente, por favor. Y en ese contexto, nos gustaría primero que vieran el tamaño, insisto, de los clientes que tenemos actualmente. Somos el tercer agregador digital, el único agregador digital en Colombia y el tercero más grande en términos de energía agregada y puesta en el mercado de energía. Estos grandes consumidores de energía son usuarios que de alguna u otra forma están dispuestos a comprometerse y a reducir su consumo de energía en pro de la confiabilidad del país, ¿cierto? En pro de que en estos momentos en que superamos un niño, en que tenemos un momento de poca hidrología, pues el país no se quede sin energía y a la vez estas empresas en ese momento en que ayudan de esta forma generan ingresos, generan literalmente plata para ellos y ya les cuento un poco cómo. Si le das siguiente, por favor. Tienes la cámara abierta, intencionalmente. Súper. Creo que hay manitos levantadas, pero si me dan un momento, entiendo que las preguntas serán al final, ¿vale? Para que de pronto los que tengan las dudas, sin ningún problema. En ese orden de ideas y contándoles un poco, no solo el mercado, ¿cierto? No solo estas grandes compañías confían en nosotros para representar su demanda, para representar sus fronteras de consumo de energía, sino en general, pues también hay grandes players, grandes utilities aquí en Colombia, como es el caso de PM, por ejemplo, que hace año y medio, casi ya 2 años, pues invirtió en nosotros, es parte del cap table de Click Energy, en el sentido de que hizo una inversión a través de su fondo corporativo. Lo mismo, estuvimos este año, fuimos seleccionados dentro de las 30 promesas de los negocios de Forbes. Entonces, estamos poniendo de alguna forma, junto con otras compañías, obviamente, estamos poniendo de alguna forma este mercado de energía que a veces es un poquito técnico, un poquito chiquito, un poquito centralizado. Como decía Andrés, lo estamos poniendo en el radar y democratizando aún más y entender para los usuarios chiquitos, para los usuarios grandes, entender cómo funciona más el mercado y cómo pueden acceder a beneficios dentro de este mercado. Si le das siguiente, porfa. En ese contexto,
es que nace la alianza con EPM. Más allá de una inversión, lo que buscamos es masificar y lograr tener la mayor cantidad de grandes consumidores de energía que estén dispuestos a reducir su consumo. Insisto, ya les explico un poquito el detalle de eso, pero que estén dispuestos a reducir su consumo para apoyar en estos momentos de escasez de energía tanto el sistema como por el otro lado, que ellos puedan recibir ingresos por ese aporte que se le hace al país. ¿Listo? Esto es bien importante. Entonces, si le das como siguiente a las dos o tres que vienen, aquí simplemente tenemos para contarles cómo los medios registró eso. Nuestro objetivo es tener junto con EPM unos 3 gigavatios diarios para desconectar en la demanda. Si le da siguiente, porfa, pues serán las próximas dos, que son muy parecidas. Contándoles en el sentido, y dale a la siguiente, porfa, contándoles en el sentido de, oiga, realmente esto que estamos viendo en este momento y este slide nos gusta muchísimo, se ve un poco sencillo, pero es la magia, digamos, donde está todo. Y es, oiga, lo que buscamos Click junto con EPM en esta alianza y lo que empezó Click en su momento es entender cómo en este momento, y lo estamos viendo literalmente en este momento, somos supremamente dependientes del recurso hídrico. Afortunadamente en Colombia no hemos tenido razonamientos, pero países como por ejemplo Ecuador, que tienen una matriz relativamente similar en términos de la dependencia de su recurso hídrico, ya están racionando fuertemente, ya no tienen, digamos, un backup de confiabilidad, como sí lo tenemos nosotros en Colombia, con la demanda, con los grandes consumidores de energía. Entonces, es importante entender de pronto antes de pasar al detalle de cómo funcionan actualmente estos mecanismos que les venía contando, que en el mercado energético colombiano, y bueno, en el mercado energético, en cualquier mercado energético realmente, porque esto ya es un tema súper técnico, siempre debe haber un balance en tiempo real de la oferta y la demanda. Entonces, si tú no tienes la suficiente oferta para atender tu demanda, pues vas a tener un desbalance, o lo mismo, si tienes la suficiente demanda y tienes todas las plantas, exageremos, del país prendidas, pues claro, vas a tener también un desbalance. Siempre va a haber un balance, que eso es lo que hace muy bien XM y el centro de control, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Que se dio cuenta en su momento la regulación, que al depender tanto del recurso hídrico, necesitábamos lo que llamamos en Colombia anillos de seguridad. Necesitamos algo que nos permita lograr que en estos momentos, insisto, como el que estamos viendo actualmente con precios de bolsa cercanos a 800 pesos, 900 pesos. No sé si algunos supieron que hace como 15 días hubo precios de 2.700 pesos, 2.000 pesos. Eso simplemente es una señal de precio que refleja que hay muy poca agua para generar la energía. Entonces, en su momento la regulación pensó y dijo, oiga, ¿qué hacemos? ¿Cierto? ¿Qué hacemos? Porque no podemos hacer aparecer agua, no es así nomás. Al mismo tiempo, es muy difícil construir una planta. Todos hemos visto, creo, los problemas que tienen las plantas solares, cada vez menos por temas sostenibles, pues se construyen plantas térmicas. Entonces, digamos que vieron todos estos problemas y dijeron, oiga, pues lo que podemos hacer y lo que vamos a hacer y lo que en mi punto de vista la regulación lo hizo muy bien fue, oiga, pues démosle la potestad, démosle alguna fuerza a los grandes consumidores de energía para que ellos puedan aportar disminuyendo su consumo y puedan así apoyar la confiabilidad energética cuando el país esté en momentos como este en que no tenemos mucha disponibilidad energética. Si le das siguiente, por favor. Eso es como, digamos, el concepto de todo. Entonces, este también es muy sencillo, pero también traduce todo lo que son los mecanismos de respuesta de la banda en Colombia. Y es, oiga, comprométase de alguna forma a ahorrar energía. Insisto, ahora sí ya vamos al detalle, pero comprométase a ahorrar energía y reciba plata por eso. Todos sabemos que si ahorramos energía, obviamente en nuestras facturas, las de nosotros y en los grandes consumidores de energía, pues vamos a ver un beneficio directamente porque obviamente en tu tarifa pues se va a ver reflejado que consumiste menos energía. Pero aparte de eso, con programas como los que está liderando Click y los que ahorita va a empezar a liderar junto con EPM, aparte de ese ahorro que se ve en tu factura, pues tú vas a tener ingresos. Es como me gusta decir, es cash que llega directamente a las cuentas de las empresas para que ellos puedan invertir en otro tipo de proyectos o en otro tipo de inversiones o en sostenibilidad, etcétera. Literalmente es plata, aparte del ahorro que ven en su factura, que ellos pueden generar. Entonces, dale el siguiente, por favor. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos y cuál es la magia de Click? Estos son productos que, insisto, vienen en la regulación, que el regulador identificó que son muy buenos precisamente para el sistema y para apoyar a los grandes, para incentivar, perdón, a los grandes consumidores de energía
a que participen en esto, pero lo que hizo Click y lo que realmente transformó la industria es que lo hicimos a través de una plataforma tecnológica en tiempo real que soluciona los problemas de los usuarios, ¿cierto? Por un lado, porque no sabían que pueden participar en esto. Le hemos venido dando, creo que como nadie, una publicidad y digamos una pauta bastante grande a que todos los usuarios conozcan de esto. Aparte de eso, lo descentralizamos, o sea, nosotros incluso, les cuento como infidencia, tenemos fronteras en el Chocó, tenemos fronteras en Guajira, entonces no es como que solo en los grandes centros de consumo se puede participar en esto, no, realmente en todo el sistema interconectado nacional se puede participar y lo más importante pues está digitalizado, o sea, permitimos que los usuarios y los generadores y quienes necesiten en tiempo real esos respaldos o esos ahorros de consumo para que hablemos el mismo idioma, digamos, quien necesite esos ahorros y esas disminuciones de consumo por parte de los usuarios lo puedan tener en tiempo real y de forma muy fácil, digamos que con su celular o su computador. Entonces, ¿de qué trata y qué fue lo que, digamos, digitalizamos? Si le da siguiente. Entonces, actualmente hay dos grandes mecanismos que... perdón. También de la Creo que, posibilidad. creo que se activó un micrófono fuera. En ese momento hay dos grandes programas que están vigentes actualmente, que insisto, no estoy hablando de otro país, ni estoy hablando del futuro, son mecanismos que funcionan actualmente, que están participando grandes consumidores, los que les mostraba al inicio, y son programas que le permiten al usuario comprometerse a ahorrar energía y recibir ingresos por esto. Entonces, hay dos programas principales. El primero es el que de pronto mucha gente ya ha escuchado, que es se llama así, demanda desconectable voluntaria. Esto lo que hace es darles a los usuarios un poder más enfocado en la disponibilidad de energía, es decir, en la disponibilidad, perdón, de desconexión de energía. Entonces, son usuarios a los cuales se les paga un ingreso, entre comillas, recurrente por estar disponibles para generar energía, para disminuir su consumo de energía. No significa que todos los días o todo un día tengan que disminuir su consumo de energía, no. Significa que tú puedes tener ingresos por estar comprometido y solo en los momentos críticos en que el sistema realmente lo necesite es que esos usuarios van a tener la oportunidad de generar ingresos por un ahorro efectivo. Si le das porfa siguiente, aquí quiero mostrarles, me pareció súper importante que entendiéramos cómo funcionan estos dos y cuáles son realmente las diferencias entre cada uno. Entonces, el programa de demanda desconectable voluntaria une dos importantes figuras del mercado, a los generadores de energía que tienen cargo por confiabilidad con los grandes consumidores de energía que estén dispuestos a participar y comprometerse a ahorrar energía. Todo a través de nuestra plataforma y nosotros en el centro, quienes agregamos a todos estos grandes consumidores para ofertarle una gran cantidad de energía de desconexión a los generadores de energía. Entonces, ¿cómo funciona? Muy sencillo. Los generadores, como seguramente muchos saben, pero lo explico súper sencillo, reciben un pago, un ingreso recurrente que es el cargo por confiabilidad. Este cargo por confiabilidad, lo que dice en pocas palabras es, oiga, yo le voy a pagar a usted, generador, por estar disponible para que cuando el sistema lo necesite, usted empiece a generar energía. Pero ¿qué pasa? Hay momentos en que estos grandes consumidores de energía no pueden, estos grandes generadores, perdón, no pueden generar por un mantenimiento extemporáneo, porque algo se les dañó. Bueno, hay muchas cosas por las cuales los generadores no pueden generar energía. Y es en esos momentos del tiempo en que comparten el cargo por confiabilidad, ¿cierto? A través del mecanismo de demanda desconectable voluntaria, lo comparten, como les decía ahorita, con usuarios que estén dispuestos a comprometerse a reducir su consumo. Entonces, en pocas palabras, el mecanismo debe, cómo funciona, digamos, un poco el flujo del dinero, es los generadores que tienen cargo por confiabilidad y que en algún momento del tiempo no estén disponibles para generar por un mantenimiento, por lo que sea, a través de Click le entregan a grandes consumidores de energía que estén dispuestos a disminuir su consumo en algún momento del tiempo para que ellos reciban estos ingresos y se comprometan. Entonces, aquí es básicamente una repartición, digamos, de ese cargo por confiabilidad entre generadores y grandes consumidores de energía cuando el generador pues lo necesite. Aquí un ejemplo en tiempo real, si le das siguiente, por favor, un ejemplo real. Siguiente, por favor. Eso ahí está perfecto.
Entonces, aquí es simplemente un ejemplo súper real de lo que pasa hoy en día. Supongamos que un generador tiene un respaldo, tiene una capacidad de entregar energía de 1000 kilovatios hora día, perdón, de 1 millón de kilovatios hora día, que son 1000 megavatios hora día. Ellos lo que hacen es a través de nuestra plataforma hacer una oferta. Ellos dicen, oiga, yo lo oferto y yo le voy a dar a los usuarios que estén dispuestos a ponerme toda esta cantidad de energía de disponibilidad, le ofrezco $6 por cada megavatio. Entonces aquí la operación es muy sencilla. Significa que yo, si logro entregarle ese generador X clientes que sumen 1000 megavatios hora día, pues me va a pagar 1000 por 6, $6000. Súper sencillo. $6000 en un día. Entonces, ¿yo qué hago? Simplemente yo lo que hago es ir a buscar a esos clientes, ¿cierto? Que muy poquito, realmente muy pocos en el país. Si ustedes ven este orden de magnitud, 1000 megavatios hora, pues muy pocos, creo que contados con las manos, se podrían ver qué clientes consumen todo eso en un solo día, ¿cierto? Entonces, yo como agregador, de nuevo lo que hago es a través de mi plataforma optimizar todos y cada uno de los clientes, ¿cierto? Buscando cuáles los que me suman esos 1000 que el generador necesita y les digo de forma muy sencilla, oiga, comprométese a ahorrar energía cuando el sistema lo necesite y por esa disponibilidad sencillamente yo le pago $6. Habrán clientes que están dispuestos, habrán clientes que no, habrán clientes que están dispuestos a partir de los $8, pero el ejercicio en términos prácticos es así. Y aquí, a partir del ejemplo que les doy, vendrá una pregunta interesante que es, oiga, pero ¿cómo monetiza Click? ¿Cómo es su modelo de monetización? Y es muy sencillo. Básicamente es un split, un porcentaje de representación. Aquí pusimos el promedio, pero pues digamos que es variado. Y entonces nosotros, por encontrar ese negocio, esa oportunidad para el cliente, nosotros le cobramos un porcentaje solo de las transacciones que efectivamente se realizaron. Entonces ya ustedes pueden ver que esos $6000 pues se reparten, obviamente, nuestro fee para Click y el 88% restante en promedio, pues para los clientes en proporción a la cantidad de energía que pusieron. Entonces, de nuevo, si ustedes ven es algo relativamente sencillo, pero que en el fondo y como espíritu, digamos, para aportar a la confiabilidad del país, pues es realmente poderoso. Es trasladar ese cargo, trasladar esos ingresos que tienen únicamente los generadores por regulación, que solo los generadores pueden tener, pero trasladárselo a los usuarios, ¿cierto? Si ustedes ven esto, pues, insisto, es muy valioso. Se lo trasladan a los usuarios que pueden, que están dispuestos en algún momento del tiempo o en algunos días del año o como lo queramos ver, depende de cada cliente, pero le trasladamos eso que antes era exclusivo de los generadores, se lo trasladamos y permitimos que se comparta con los grandes consumidores y solucionamos dos problemas. Pues, como les decía, uno, esa intención, esa idea de los clientes de cada vez generar más ahorro de energía y con esa generación de ahorro de energía, pues que tengan ingresos, entonces tienen ingresos por un lado, y le solucionamos el problema a los generadores cuando ellos pues tienen estas contingencias o estas maniobras o bueno, muchas cosas que les pueden pasar para que no puedan cumplir con sus compromisos del cargo. En ese orden de ideas, lo importante que es entender que DDB se ha vuelto un producto muy relacionado, como les decía, con la disponibilidad. Es decir, oiga, no te están pagando plata por que X días, digamos, porque mañana disminuyas tu consumo de energía. No, te están pagando porque, oiga, estés disponible, por favor, esté disponible, cosa que si el sistema te llega a necesitar, ahí sí te desconectas, que es algo que puede pasar, como no puede pasar. Si le das siguiente, porfa. El mecanismo, ese es el primer mecanismo. El segundo mecanismo, que lo llamó la regulación así, respuesta a la demanda, ese mecanismo es bien interesante, es bien chévere y súper novedoso, salió por primera vez en febrero de este año, creo que es de las más, ¿cómo decirlo? Como de los productos más avanzados y más nuevos que tiene actualmente la regulación colombiana y que, insisto, suena mucho a lo que sonaba hace unos años que iba a ser el futuro o que se hacía en otros países, pero de nuevo lo estamos haciendo, incluso hoy se está haciendo, en este momento se está haciendo. Y ese programa lo que busca es, de respuesta a la demanda, lo que busca es literalmente reducciones efectivas de consumo. Oiga, señor usuario, gran consumidor, reduzca su consumo, efectivamente, a diferencia de DB, que como les decía, era disponibilidad y solo en ciertos momentos del tiempo tienen que desconectarse. No, aquí es, venga, reduzca su consumo y dígame, señor usuario, cuánto le cuesta ese consumo. Si yo como regulador o bueno, como XM, que es el que administra, digamos, todas las ofertas comerciales y administra el despacho nacional y demás, si yo como XM veo que eso que usted me está cobrando
es valioso para el sistema, le aporta realmente al sistema, yo le acepto su oferta y usted desconéctese, que tranquilo, yo le pago. Eso es en pocas palabras cómo funciona. Entonces, un poquito porque aquí es diferente. Antes, en DDB, perdón, era uníamos a los generadores con los grandes consumidores de energía. Aquí no, aquí son los grandes consumidores yendo a aportar directamente al mercado energético completo. Entonces, ¿cómo? Recibe XM, recibe la SIC, la oferta de los grandes consumidores, y la energía que efectivamente ellos se desconecten o ellos disminuyen es el que se paga. Aquí pusimos algo bien interesante que es el precio de reserva, y esto es un poco, digamos, pedagógico para que todos sepamos cómo funciona. Y es, hay un proyecto de resolución que dice, que digamos que en pocas palabras dice, obviamente es un poquito más complicado, pero que en pocas palabras dice, oiga, las ofertas que el cliente me haga para reducir su consumo, si son más o menos con un porcentaje más bajas que el precio de bolsa, yo las acepto. Pero como funciona actualmente hoy este mecanismo RD es que la CREC cada 8 días, cada miércoles, le envía a la CREC un precio de reserva que es totalmente secreto, tampoco tiene ninguna metodología que yo pudiera pues acá de pronto explicarles o contarles. Hemos visto que está muy relacionado obviamente al precio de bolsa, pero digamos que es totalmente secreto, o sea, es muy secreto, por eso ponemos ahí las 3 interrogaciones, porque la verdad no, pues no van a encontrar como una fórmula que calcule ese precio, no es súper secreto y lo expide la CREC. Y lo que dice es, oiga, cualquier precio de oferta por debajo de ese precio de reserva, yo le voy a aceptar la oferta a usted, señor usuario, para que se desconecte el día que usted se comprometió y yo le pago esa oferta que usted me dijo que costaba su desconexión. Entonces, de nuevo, aquí el concepto, si ustedes lo ven, es relativamente sencillo, ¿cierto? Pero de nuevo es muy poderoso y abre las puertas a muchas cosas. Entonces, es, oiga, ustedes como usuarios, y aquí hago un paréntesis, seguro muchos recordarán lo que era apagar paga. En su momento, cuando en el 16, bueno, 15, tuvimos también riesgo de racionamiento por muchas cosas que se juntaron, tuvimos una pagar paga que incluyó a todos los usuarios, incluida a nosotros en nuestras casas. Y para esto, nosotros incluso que somos los que más promovemos la tecnología, la digitalización y demás, pero miren que a veces esos temas uno puede llegar a complicarse mucho y para ese tipo, digamos, como a pagar paga, que fue hace ya casi 10 años, hace un montón de tiempo, no se necesitó que a todo Colombia nos cambiaran los medidores, ni tampoco se necesitó como una infraestructura gigante. No, simplemente si la regulación realmente se adapta a la realidad, hemos visto, insisto, el caso de Apagar Paga, el caso de DDB, el caso de RD, hemos visto cómo realmente los usuarios, si les damos el incentivo correcto para que participen, están dispuestos a participar porque entienden que como país se necesita que ahorremos energía, se necesita que ellos mismos necesitan que cuando hay precios altos, pues disminuir su tarifa y pues imagínate ahora más, o imagínense ahora más adicional, que aparte del ahorro en la tarifa, les damos plata, les damos literalmente plata en sus cuentas por participar y apoyar el sistema. De nuevo aquí, ¿cómo entra clic en la ecuación? Básicamente lo que nosotros es lo mismo. Si un generador pide mucha energía, imagínense los requerimientos que puede llegar a tener el sistema completo y más en estos momentos de escasez. Entonces nosotros entramos ahí a decirle al consumidor, oiga, vea, existe esta oferta, nosotros nos vamos muy técnicamente, casi que a esculcarle todas las instalaciones al usuario y decirle, vea, usted tiene estas oportunidades de disminución de consumo, usted puede tener una planta de emergencia o usted tiene una instalación, no sé, digamos a gas, sé que no hay mucho gas por ahí, pero por ponerles el ejemplo, venga, lo ayudamos a que usted se caracterice con nuestra tecnología y a buscar, oiga, ¿cuánto le cuesta a usted cada kilovatio que disminuya? Y vamos, usted oferta ese valor, si quiere, obviamente le pone una rentabilidad, y eso es lo que vamos a ofertar al sistema, de tal forma que con esto que permite la regulación de RD, usted pueda generar esos ingresos y nosotros se lo ayudamos a maximizar para que, de nuevo, suena repetitivo, pero es clave, para que ellos generen ingresos, pero a la vez estén apoyando porque son reducciones efectivas de consumo, o sea, son ahorros en términos muy gigantes. Aquí un ejemplo supremamente sencillo, es muy sencillo. Aquí supongamos un cliente que tiene, parecido al ejemplo similar, un poquito más chiquito, 190 megavatios hora día. Esto lo puede tener una acería grande, esto lo puede tener una fábrica de gaseosas grande, esto lo pueden tener varios usuarios, 190 ya es un consumo para una empresa bastante grande, pero pues no es de las más gigantes. Y él me dice, por ejemplo, oiga,
de mis 190 megas que yo consumo en un día, me puedo reducir un 70%. Y aquí viene otra cosa bien importante y bien chévere. Entonces, les contaba ahorita ejemplos de cómo un cliente se puede reducir. Hay clientes que, por ejemplo, sin dar nombres obviamente, han podido realizar estas desconexiones simplemente cambiando sus turnos laborales. Entonces, por ejemplo, tenían un consumo, por decir algo, el miércoles de esas 190 megas que yo les hago el ejemplo, y dicen, oiga, ¿sabe qué? Apaguemos todo el miércoles, no trabajemos, nadie viene a trabajar, y más bien yo voy y trabajo el sábado. Obviamente, muchos pensarán, claro, eso son más horas extras, seguramente tocará pagarle transporte a los usuarios, a las personas, a los trabajadores, etcétera, etcétera. Pero cuando ellos hacen las cuentas y dicen, oiga, es que no sé, si me gano por ejemplo, 73 millones de pesos al día, pues seguramente eso me va a cruzar y si me vale ese movimiento de mi fuerza laboral, no sé, 10 o 15 millones al día, pues claro, me quedan 60, entonces me cruza hacer ese ejercicio. Entonces, para que vean cómo es lo interesante, insisto, y lo poderoso y las puertas que se abren para decir a los usuarios, oiga, seamos creativos, ¿cómo vamos a hacer para que ustedes disminuyan su consumo en los momentos en que el sistema y el país más lo necesita y pues gane plata por esto? De nuevo, aquí ese ejemplo que es súper sencillo, supongamos que puede reducir un 70%, movió su fuerza laboral o prendió sus plantas o apagó literalmente, etcétera, cualquiera de las opciones que les venía comentando. Y digamos que tiene una capacidad de reducción o de ofertarle al sistema 133 megavatios en ese día. Eh, Esos 133 por 550 pesos, digamos. Aquí hago un paréntesis, este 550 pesos es el precio que hemos visto en promedio, que es ese precio de reserva que ha venido publicando la CRE. ¿Qué significa esto? Que hay clientes que seguramente les vale 700 y que cuando el precio esté muy arriba, pues podrán acceder y podrán participar. Que hay clientes que vale 200 pesos cada kilovatio, también existe, o 300 pesos, lo que sea. Entonces, a partir de tener bien identificado cómo funcionan esos precios, a partir de tener bien identificado cómo se va a comportar el precio de bolsa, es que nosotros, y ahí también está nuestra tecnología hacemos muchas tecnologías de predicción, y a partir de ahí es que les decimos también a los usuarios, venga, empecemos a caracterizarnos. Si a usted le vale 200, pues hágale, yo le aviso cuando esté más arriba de 200. Si a usted le vale 600, pues cuando esté más arriba de 600, y así sucesivamente. Entonces, por el tiempo, obviamente, pues digamos que yo resumo todo en lo que es el espíritu de la regulación y como un ejemplo en tiempo real de un cliente que nosotros tenemos en el día a día de cómo pueden llegar a participar. Entonces, ustedes pues imagínense una oportunidad de estas que te den 73 millones de pesos al día, aparte de lo que reduces en tu tarifa, en tu recibo, pues son oportunidades bastante grandes que clientes, pues como los que les comenté al principio y les mostraba, pues obviamente no dudan en aprovechar y más en estos momentos que pues al final como que hay un contexto económico también un poquito complejo para los grandes consumidores. Si le das siguiente, por favor. Listo, aquí quisiera, digamos, hacer o quisiera darles un espacio para contarles también, y es todo lo que hemos venido haciendo, ¿cierto? De parte de la digitalización y de cómo estamos descentralizando precisamente todo este modelo del mercado de energía, que son supremamente nuevos, que son novedosos, pero que, insisto, son bien poderosos. Hace poco también cerramos una alianza con Google, precisamente donde vamos a reforzar nuestras condiciones tecnológicas, tanto para la automatización de nuestros procesos, como para nuestros modelos de proyección, como para toda esa gestión de grandes datos que tenemos en el mercado de energía. Seguramente, y les cuento de pronto para quienes no sepan, regulatoriamente, cada usuario no regulado, que son parecidos a los que, o más bien, que son características de los usuarios que les mostraba que son bastante grandes, deben tener una regularidad en sus reportes de cada 15 minutos. O sea, cada 15 minutos un usuario de estos está dando un dato. Ahora imaginémonos cada sitio, cada usuario, cuántos datos por siempre, digamos, porque cada ratico o por siempre, pues es que van a estar las operaciones prácticamente de estas grandes industrias. Entonces, para que sepan y para que los que nos quieran preguntar también en su momento, estamos haciendo cosas bien interesantes con Google, que está entrando pues al mercado, digamos, suramericano y de startups, pues bastante fuerte.
Y a partir de esa alianza y a partir de lo que vamos a hacer con ellos, de nuevo los invito, si quieren contactarnos, saber un poco más de esto, es que pues vamos a empezar a ser mucho más robustos en términos tecnológicos y maximizar la capacidad que tienen los clientes de generar ingresos y de disminuir su consumo de energía, junto con esa capacidad que obviamente van a tener para aportarle al sistema y que suceda un poco el contexto que tenemos ahorita, que es, oiga, estamos en un periodo climático un poco complicado que ya estamos pasando, pero que al final se vio reflejado en precios altos de energía, pero que mantuvimos pues esa premisa que tiene el sistema y es de nunca pagarlos. O sea, nunca tenemos un racionamiento como lo ha tenido Ecuador. Vienen meses difíciles y lo que vemos nosotros es de nuevo precios altos, pero no vemos pues en el futuro cercano como algo así tan grave como un racionamiento y demás, si seguimos incentivando a los usuarios grandes y chiquitos a participar de este tipo de mecanismos. Si le das siguiente, por favor. Y bueno, ese era el espacio. Creo que optimicé bastante el tiempo porque sé que normalmente estos temas traen muchas preguntas, entonces digamos que buscamos darle un buen espacio a las preguntas que seguramente vendrán. Y nada, dejo pues ahí mis datos, ese celular ahí como corporativo, el que como que atendemos todos los requerimientos que tengan y nada, con confianza creo que nos pueden escribir, nos pueden hacer dudas, si tienen alguna industria obviamente. Digamos que ustedes consideren que tiene alguna cierta capacidad de desconexión y que obviamente quiera generar ingresos, que creo que todas, pues nada, estamos abiertos, nos sentamos en un espacio un poquito más extenso a explicarles el detalle y cómo funciona cada uno de estos mecanismos ya para cada industria específica. Y bueno, de nuevo, eso fue todo, muchas gracias y bueno, súper abiertos a cualquier duda que tengan. Muchas gracias, Esteban. Bueno, entonces para la siguiente etapa del webinar, pues primero pedirles el favor de si nos pueden ayudar con la asistencia que estamos proyectando en pantalla. Les recordamos que esta asistencia lo que busca es seguirlos invitando a este tipo de conferencias que estamos dictando prácticamente una vez al mes desde el Centro de Innovación y compartirles información referente a la red Econova del Grupo Ecopetrol. Para las preguntas las pueden escribir en el chat y nosotros las vamos leyendo o en su defecto pueden levantar la mano y hacer la intervención. Entonces, Esteban, voy a empezar con algunas que veo que nos han enviado por acá por el chat. Súper. Entonces, la primera es, ¿se está planeando integrar a los pequeños consumidores en estos programas en algún momento? Sí, la respuesta corta es sí. De hecho, me alargo un poquito en la respuesta y es, realmente ahorita digamos, la regulación no es que explícitamente impida como a algunos usuarios participar. Realmente la regulación está ahorita, o como está escrita, digamos, incluso nosotros en nuestras casas podríamos participar. ¿Cuál es el tema? Que obviamente pasar de la regulación a la práctica es otro tema totalmente distinto. Y lo que debe suceder es que los usuarios que quieran participar de estos programas deben tener pues un medidor con código de medida que cumpla todos los estándares y demás. Y obviamente esas son inversiones que tendría que pagar cada usuario, que si lo haría un usuario chiquito, pues de pronto esa rentabilización o esa gestión o ese retorno de la inversión por parte para pagar el medidor que compró, pues de pronto sí es muy demorado. Eso es lo que realmente frena, pero en la práctica, o sea, perdón, pero en la regulación realmente ya están incluidos. Lo que falta de pronto es afinar un poquito esos requerimientos técnicos que son un poco costosos para una casa, para una industria pequeña, y ahí ya podríamos realmente hablar de que están realmente incluidos. Vale, muchas gracias, súper claro. La segunda pregunta que tenemos de Sebastián Melo es, ¿cómo prevé el negocio a 3, 7 y 10 años? Ok, es una gran pregunta, ojalá tuviera la respuesta, pero es una gran pregunta. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos nosotros? En el corto plazo, me atrevería a decir que 3 y lastimosamente en el mercado de energía 7 años al final se vuelven corto plazo. Les hago el ejemplo, la primera vez que se habló de demanda desconectable voluntaria fue en una resolución del 2006, y la primera transacción real, el primer dólar que se gestionó real, fue como en el 2016, 2017. O sea, tuvieron que pasar 10 años para que la regulación, una idea que estaba en la regulación, fuera realidad. Entonces, digamos que en el mediano plazo, en el corto y mediano plazo, que podrían ser 3 a 7 años, vamos a ver un aumento bastante grande en los usuarios que quieren participar en esto,
vamos a ver una evolución y digamos que vemos nosotros una mayor rigidez en que los clientes, en la revisión que hace la XM y la CREC, de que los clientes efectivamente se desconecten y poder así pagar cada kilovatio, efectivamente desconectado o disminuido. Y ya a 10 años lo que se prevé sí es que como usuarios en conjunto, y esto sería lo más interesante hacia donde vemos que va todo, es que como usuarios en conjunto nosotros los agregadores podamos tener un ingreso recurrente como es el cargo por confiabilidad, ya no repartido con los generadores cuando tienen sus mantenimientos o sus contingencias, sino realmente yo poder decir, oiga, CREC o oiga XM, oiga ente que exista en ese momento, yo agrego a 4 o 5 gigas día, me puedo comprometer con, no sé, el 50 o el 20%, lo que sea en su momento, y sobre ese 20% de un cargo por confiabilidad para que los usuarios estén disponibles 24/7 para desconectarse. Hacia allá es donde vemos que tiende la regulación colombiana a ir. Obviamente, más allá de eso, en el intermedio seguro habrán muchos perfeccionamientos de esto, como les decía, esto es bien incipiente, es bastante novedoso y bueno, regulatoriamente digamos que tiene al menos CRD menos de 8 meses funcionando como tal. Gracias, Esteban. Por acá tenemos otra de Mónica Montoya. Dice, ¿cómo se identifica y categoriza a los clientes o sectores industriales aptos para participar en esquemas de demanda desconectable? Listo, muy buena pregunta. Digamos que nosotros en Click, digamos, tenemos 3 parámetros como muy claros. El primero, tenemos un límite de energía, o sea, nosotros en este momento estamos con usuarios que estén por encima de los 200.000 kilovatios hora mes, o sea, aproximadamente unas 60 megas o algo menos, unas 60 megavatios hora al día. Ese es más o menos lo que nos estamos imaginando nosotros. Eh, Ese es un criterio. ¿Por qué? De nuevo, vuelvo a la pregunta, a la primera pregunta, y es ahí en ese núcleo o en ese core de clientes y mayores a ese consumo de energía que realmente es rentable tanto para ellos y para nosotros empezar a participar en estos mecanismos. El segundo, y diría yo que es el más importante, que tengan consumos muy constantes. Digamos que la regulación lo que hizo fue buscar que los clientes que participaran en esto fueran clientes que tienen una desviación de su consumo muy bajita, muy, muy bajita. Entonces, lo que buscamos nosotros es conocer industrias, ¿cierto? Que sabemos, por ejemplo, las telecomunicaciones, data centers, etcétera, funcionan 24/7. Nosotros tenemos dentro de nuestros clientes a los tres más grandes, que es Claro, Tigo y Movistar. Conocemos esa industria, mejor dicho, como nadie en Colombia, y realmente sabemos cómo se comporta, y así fue que dijimos, oiga, necesitamos industrias muy planas, y esas son las que pueden maximizar también esos esquemas. Y el tercero es un conocimiento previo de la industria y de la empresa específica para que efectivamente tengan alguna capacidad, así sean días puntuales de desconexión. Porque realmente donde están los ingresos importantes sí es en la desconexión efectiva de los usuarios. Entonces, digamos que con esas 3 características, como les mencionaba antes, digamos es que podemos caracterizar y son esos clientes que pueden maximizar sus ingresos. Perfecto. Seguimos por acá con una pregunta de Federico. Dice, buenas tardes, Esteban. No me quedó muy claro, por ejemplo, en DDB, cuál es la ganancia del generador, por qué está dispuesto a pagar. Esa pregunta es bien interesante y creo que sí faltó de pronto en el slide hacer una pequeña anotación y es la siguiente. Como les explicaba, digamos que debe lo que hace es repartir la ganancia del cargo por confiabilidad del generador hacia el usuario, ¿cierto? Entonces, para ponerlo en números exactos para Federico, es el cargo por confiabilidad hoy está en 17, $18. Redondeemos a $18 por cada megavatio que ellos estén disponibles para generar energía. ¿Listo? ¿Qué pasa? Si un día, si por ejemplo hoy ellos entran en mantenimiento y no están disponibles, automáticamente en las liquidaciones que hace XM y demás, esos $17 pasan a ser $0. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo tu compromiso que el sistema te va a pagar $17 para no estar disponible. Si no está disponible, ese ingreso se va a cero.
¿Qué pasa? Cuando ellos se respaldan con empresas como Click, ¿cierto? Más bien, con los usuarios a través de empresas como Click, ellos reciben esos $17 completos, los reciben completos. ¿Qué pasa? De acuerdo a la negociación que lleguemos, yo le cobro $6, $8, $10, etcétera. Entonces, el negocio y el business, digamos, es súper sencillo. ¿Qué prefiere un generador? Pasar de tener 17 a $0 a decir, oiga, tengo 17, pero comparto 10 con Click, me quedo con 7. Entonces, obviamente, prefieren quedarse con 7 a quedarse con 0. Ese es como un poquito el negocio ahí, lógicamente, que hace el generador para que para él sea atractivo y respaldarse con nuestros usuarios. Pero haber sido claro. Gracias. Tenemos otra por parte de Mónica, también Esteban. Dice, ¿existe barreras regulatorias para la implementación masiva de demanda desconectable en el mercado colombiano? Para regulatorias para la implementación masiva. Yo creo, no, digamos que la que les mencionaba al inicio, o sea, realmente la regulación, lo que pasa es que al final también de alguna forma uno critica muchísimo al regulador, pero entiendo la dificultad que es ver todos los casos posibles habidos y por haber en un mercado tan cambiante, tan amplio, de tantas industrias, de tantos comportamientos distintos. Entonces, como les decía, la regulación hoy, si alguien va y la lee, que es aprovecho y se las cuento si de pronto alguien está súper interesado, la de es la CREC 101.019 del año 2022, esa es la que compende todo. Si tú vas y la lees, vas y ves que en ningún momento dice, oiga, esto es solo para usuarios no regulados, en ningún momento lo dice, ni tampoco tiene otra restricción de consumo, para nada. Realmente dice cualquier usuario puede participar, pero de nuevo, en la práctica no es rentable ir para una casa o para un negocio algo más pequeño, hacer las inversiones necesarias de su medidor, de sus códigos, de la implementación del código de medida para entrar a participar en esto. O sea, pasarían muchos años para que recupere su inversión y pues al final también es un tema de ingresos importantes para ellos. Entonces, esa barrera, digamos que sería un tema ya más de poner en práctica el código de medida. Entonces, de pronto lo que habría que hacer, y aquí ya poniéndome un poquito creativo, ya de pronto es ver cómo separas en el código de medida como a ciertos requerimientos para ciertos usuarios de pronto pequeños que quieran participar en los programas. Será como un paso más allá. Lo que pasa es que lo mismo, o sea, entiendo que de pronto al regulador le da un poco de miedo flexibilizar por algún lado ese código de medida que es muy importante tanto por RETI como por seguridad de la información como por muchas cosas y que de pronto se malinterprete y de pronto se tomen otras ventajas para flexibilizarse por donde no es, digamos. Pero esa sería como, entre comillas, la barrera que no, de nuevo no es tanto regulatoria, sino es más de cómo aplico la regulación en la práctica. Vale, gracias, Esteban. Y por acá tenemos una última pregunta por parte de Andrés Torres que dice, ¿por qué crees que RD no ha sido como un mecanismo fijo por parte de la CRE? Porque siempre lo van permitiendo por cierto tiempo. Sí, sí, gran pregunta de Andrés. De pronto hay un poquito de contexto para los que no, de pronto los que no saben. El mecanismo de red está vigente actualmente, o sea, esa habilitación de que los usuarios puedan ofertar sus disminuciones de consumo está vigente actualmente, pero ha venido funcionando por meses. Es decir, les contaba, en febrero salió, perdón, en marzo salió la primera resolución de RD, duró como más o menos 2 meses o algo menos. Después retiraron, cuando la CREC retiró este mecanismo, digamos, de esta posibilidad de ofertar las desconexiones, la retiró en el momento en que vio que ya no había como una escasez, que el fenómeno del niño había pasado y ahorita lo volví a poner en el mes de octubre. Lo que nosotros decimos es, oiga, tiene cierto sentido, ¿cierto? Que la CREC diga, oiga, solo necesito el mecanismo RD para los momentos donde menos agua tengo, donde los precios están más caros, donde está más crítica la situación del país. Digamos que esa es un poco la lógica y se puede llegar a entender hoy, ¿cierto? Pero lo que nosotros buscamos es que este sea un mecanismo totalmente permanente en el tiempo. ¿Por qué? Entonces, supongamos que estamos en un periodo normal donde los precios están, digamos, entre comillas, baratos, digamos $200, por poner un ejemplo.
pueden haber usuarios, y lo hemos visto nosotros, cuyo costo, cuya oferta sea mucho menor que 200 pesos, que sean 100 pesos, que sean 50 pesos. ¿Eso a qué se traduce? Si bien no se traduce en, oiga, evite un racionamiento, porque ya estamos hablando de momentos en que el sistema está tranquilo, que tenemos agua, etcétera, sí estamos hablando de poder generar eficiencias en los precios de bolsa, que eso pues también al final, en algunos casos o en algún porcentaje, se va trasladado a los precios que reciben los usuarios finales, como nosotros, por ejemplo. Entonces, en ese sentido creo que es un poco, respondiendo puntualmente la pregunta, creo que es un poco el miedo de la CREC de ver qué puede llegar a pasar si realmente los usuarios pueden llegar a participar de forma activa a precios bajos, y pues obviamente eso cambiaría totalmente como el funcionamiento del mercado hoy en día. Como ustedes saben, al final, los únicos que activamente ponen el precio de la energía son los generadores. Eso lleva a pues un montón digamos, de conversaciones complicadas que, digamos, son para otro espacio, pero en la práctica quienes ponen los precios pues son los generadores. Entonces ya es filosóficamente darle un poco de poder a los usuarios, que es lo que nosotros buscamos. Démosles el poder a los usuarios de que puedan aportar en el precio de bolsa, de que puedan hacer más eficiente el precio, pero yo creo que ese es como un poco el miedo, entre comillas, de la CREC oiga, estoy dándole ya un poder interesante a los usuarios, y creo que están evaluando lo que nos dicen es qué tanto va a ser ese impacto ya, no solo cuando estemos en momentos de racionamiento, sino en general en otros momentos del tiempo. Creo que es un poco por ahí, sin la verdad, sin estar ahí dentro de la CREC en el día a día, ¿no? Súper claro, Esteban. Bueno, no veo más preguntas por aquí en el chat. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Les recuerdo que también pueden levantar la mano y hacer sus preguntas o dejarlas en el chat. Pues Esteban, yo ya no veo más preguntas. Entonces, lo primero, agradecerte por esta charla, un tema súper importante, y como vemos el sector eléctrico viene evolucionando de manera de que ya no es lo mismo de antes, en que teníamos estas grandes compañías que eran las que manejaban, por decirlo de alguna manera, el sector, y el usuario final pues se destinaba a un consumo, sino que ya los usuarios finales somos esos artífices de nuestro propio destino, por decirlo de alguna manera filosófica. Entonces, creo que implementar este tipo de prácticas es lo que se debe hacer. Todos debemos tener este conocimiento, y qué mejor que hacerlo en un espacio tan ameno como una conversación de estas. Agradecerles también a todos por asistir a estos webinars. Les recordamos que con el registro de su asistencia les estarán llegando más invitaciones a este tipo de conferencias. Durante este año estuvimos muy enfocados en temas de flexibilidad de la red, ya que tenemos un proyecto que próximamente vamos a anunciar en cuanto a flexibilidad de la red. Entonces, lo que queríamos era precisamente ver cómo la flexibilidad de la red se puede abordar desde diferentes escenarios. Uno de los primeros escenarios con los que empezamos iniciando el año fue con dispositivos que aumentan la capacidad de nuestras redes. Tuvimos una serie de 3 o 4 conferencias dictadas con público y con personal de EPM, de ISA, de Transelca, etcétera, en donde nos contaron cómo agregar este tipo de dispositivos al sistema puede mejorar la capacidad y mejorar la flexibilidad de la red. También después nos fuimos más al consumidor final, que es el tipo de charlas en las que estamos en este momento, y es cómo nosotros los consumidores finales podemos ser artícipes de la flexibilidad de la red y mejorar cada vez más el sistema eléctrico colombiano. Entonces, estaremos cerrando el año, como les contaba, con una próxima charla que se viene dando cierre a este ciclo de conferencias de flexibilidad de la red, y después, dentro de unos meses, haremos el anuncio del proyecto que estamos sacando, que tiene que ver con estas temáticas, y ya seguirlos invitando al próximo año, que vamos a seguir dictando este tipo de conferencias ya con unas nuevas temáticas relacionadas con el sector, y como dije desde un inicio, pues democratizar el conocimiento del sector y poder seguir siendo ese país líder en lo que tiene que ver con temas de energía. No siendo Súper. más, les agradezco. No sé si tienes algo más por decir, Esteban, y si no, pues damos ya paso al cierre.
de la conferencia. No, pues de nuevo creo que agradecerles a Econova, al CIDED, a ti Andrés, obviamente, a Diana, a Mónica, muchas gracias por el espacio y bueno, no, en lo que se pueda aportar de nuevo a ustedes o a cualquiera de las personas conectadas, ahí estamos a un clic, como digo yo. Entonces, muchas gracias. Vale, mil gracias, Esteban, que estés muy bien. Muchas Muchas gracias a gracias, todos Buen por hasta día, luego. asistir. que Feliz día. estén bien.